puede estar buscando en la Biblia, en el libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a leer el verso 15. Génesis 2, 15. Gloria a Dios. Si usted lo encuentra, se puede poner de pie y vamos a dar lectura aquí en Génesis capítulo 2, 15. Vamos a estar hablando acerca de una de las funciones que tienen todos los padres. Y el mejor ejemplo es nuestro Dios Creador Todopoderoso. Amén. Así que vamos a hablar un aspecto de lo que podemos ver a través de este verso y lo vamos a estar compartiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Así que lo tenemos todo, Génesis capítulo 2, amén, verso 15. Amén. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Lo volvemos a repetir. ¿Lo podemos leer todos juntos? A ver, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Al hermano Manfredo, por favor, diríjanos en una oración. Padre, te damos la honra y la gloria. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Te adoramos. Espiritual, Padre. Permite que hermano Carlos nos hable, Señor Jesús. Que tú seas hablando por medio de él, Señor Jesús. Gracias, Señor. Señor, y que salgamos llenos de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Como decíamos, en Dios tenemos el perfecto ejemplo de un Padre. Es que de Él nacen todas las cosas. De Dios proviene todo. Y aquí encontramos, ¿verdad?, cómo Dios, usted puede leer todo el pasaje, ¿verdad?, el Génesis capítulo 2. Entonces nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la creación del hombre. Y que fue creado por las manos de un Padre. De ahí que el Señor Jesús, ya en el Nuevo Testamento, identifica a ese Dios creador de todas las cosas como Padre. De ahí la famosa oración, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ese entonces jamás se había mencionado en el Antiguo Testamento la palabra Padre para describir al Creador, al Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas. Pero fue Jesús el que estableció esa palabra para definir a su Padre, porque Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí vemos cómo comienza esa creación. Es interesante notar de que una de las funciones de Dios, no solamente como creador de los cielos y de la tierra, es la función de crear un jardín. Y de eso me quiero referir. Porque cada padre, en cierta manera, también es un jardinero a la manera de Dios. Fíjese que en el Génesis nos relata la creación de la tierra por parte de Dios y también la creación de un jardín. Ese jardín se lo describe como el huerto del Edén. Un huerto, un jardín, donde a partir de allí todas las cosas iban a ser provistas para la humanidad, para los descendientes de Adán y de Eva. Ahí vemos cómo Dios mismo, Él crea el jardín. No le dejó ese trabajo de crear el jardín a Adán, sino que Él mismo crea el jardín, crea las plantas, los árboles, crean las flores, crean todo lo que en ese jardín habría de existir. Porque a partir de ese jardín iba a crear también dentro de ese jardín a la criatura máxima de toda la creación, que es el ser humano. ¿Para qué lo iba a crear? Para que administrara el jardín, para que lo guardara, para que lo cultivara, para que administrara ese jardín que Dios había creado. O sea que Dios, cuando creó el jardín y cuando Dios creó todas las cosas, ha creado todo lo imaginable e inimaginable, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Dios creó absolutamente todo. Nada dejó de ser creado en ese momento por Dios. ¿Verdad que Dios puede hacer eso? Porque Él es omnipotente. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios creó todo. Fíjese al grado que llega esta descripción que estoy haciendo de que Dios ha creado todas las cosas, que no solamente creó las cosas
que habrían de ser necesarias para la subsistencia de Adán, de Eva y su descendencia, en aquel tiempo, en ese momento particular que Dios había creado ese jardín, sino que Dios creó todas las cosas que eran necesarias para su máxima criatura, el hombre, para siempre, para que cuando el hombre necesitase algo, cuando la descendencia de Adán necesitase algo, ya la provisión divina, la provisión creada de parte de Dios se manifestara, pero todo ya ha sido creado en ese momento. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que Dios proveyó todas las necesidades del ser humano. O sea, si usted hoy en día tiene una necesidad, si usted está enfermo, si usted tiene un problema, si usted sufre una carencia de algo en particular, yo quiero decirle que Dios ya lo tiene provisto para usted. ¿Lo puede creer? Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Así que si a usted le falta algo en su vida o considera que le está faltando algo, bueno, Dios lo tiene provisto. A su tiempo y en la medida en que la fe de cada uno crezca, vamos a ir viendo manifestado delante de nuestros ojos lo que Dios ya nos proveyó en la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Así trabaja Dios. Así trabajó Dios. Porque el día de hoy, a pesar de que esto puede sonar contradictorio, en mi entendimiento yo creo que Dios ya no trabaja más. Ya Él trabajó y ya lo hizo todo. Amén. Así que ahora nos toca trabajar a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Por eso Dios creó a Adán y a Eva para que ellos administraran ese huerto que Él había creado, ese jardín, para que lo cultivara, para que se ocupara de eso. Vamos a mirar un verso más que nos habla la Escritura acerca de este trabajo que Dios ha hecho ya en el Salmo 65. Vamos a leer, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo 65. Y vamos a mirar el verso 9 en adelante. Iba a leer menos versículos, pero vamos a leer desde el verso 9. Dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvas, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten las manadas, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos cómo Dios ha establecido todas las cosas y las ha hecho buenas y buenas en gran manera. Amén. No hay motivo para que el hombre carezca hoy de cosas. No hay motivo para que la humanidad sufra la carencia de algo, ya sea salud, ya sea trabajo, ya sea finanzas, ya sea amor, ya sea lo que usted cree y considera que es necesario para la subsistencia del hombre. Dios lo ha creado todo y de buena manera. Por eso la Escritura también nos dice que cuando Él creó ese huerto, vio que todo lo que había hecho era bueno. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Las mejores semillas, las mejores plantas, todos los mejores frutos de aquellos árboles, ahí estaban presentes. Pero Él ahora pone a un administrador y crea a Adán. ¿Para qué? Para que Adán entonces trabajase ese huerto, para que él se ocupara de administrarlo. Ahora hay que entender algo importante también, que a partir de ese huerto que Dios crea, entonces Él va a poblar toda la tierra. O sea, tenemos la idea muchas veces, porque así lo hemos escuchado de muchas fuentes, de que cuando Dios crea
todas las plantas, todos los árboles de frutas, todas las cosas privilegiadas y hermosas que había en el jardín del Edén, también eso había sido creado a lo largo y a lo ancho de toda la tierra. No, aunque yo no tengo un versículo bíblico para confirmar esto, puedo decirle con meridiana seguridad de que la tierra todavía necesitaba ser trabajada, plantada. ¿Por quién? Por el jardinero que Dios había establecido en su lugar, por Adán. O sea que una de las funciones de Adán era continuar el trabajo de que Dios había comenzado creando el huerto del Edén, creando ese jardín maravilloso, y entonces tomar de los frutos de ese lugar y llevarlos a la tierra. Así como también Dios había puesto una capacidad multiplicadora en Adán y en Eva para que ellos tuviesen descendencia, también esa misma capacidad multiplicadora Dios le había delegado a su criatura para que ellos multiplicaran todo lo que había en el huerto del Edén y lo llevasen al resto de la tierra, porque ese era el plan de Dios. Ahora fíjese, nosotros pensamos esto y nos han dicho de repente que cuando Dios creó, ¿verdad?, toda la tierra, bueno, estaba la tierra estaba toda la tierra poblada, pero sin embargo podemos ver que cuando el hombre pierde el lugar de jerarquía en el cual Dios lo había establecido a consecuencia del pecado, entonces los expulsa tanto a Adán y a Eva del huerto del Edén. Los expulsa porque ellos ya no calificaban para estar en ese lugar perfecto, de santidad perfecta. Habían pecado, se había hallado ya iniquidad en sus corazones. Entonces ahora, ¿qué hace Dios? Los echa del huerto del Edén y entonces allí Él pone querubines con espadas encendidas para que el hombre no pudiera retornar al huerto del Edén y que no pudiera comer de un árbol maravilloso que estaba en ese huerto. Es el árbol de la vida. Además está decir que el árbol de la vida representa a Jesucristo. El hombre había perdido su calidad de jardinero muy especial para Dios. ¿Por qué? Porque él había comido de un árbol que Dios le había prohibido comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso es que Dios los expulsa. Cuando el hombre come a instancias de su mujer de ese fruto prohibido, entonces entran en el conocimiento del bien y del mal. Y quizás usted me pregunte y diga, bueno, ¿qué hay de malo en conocer el bien y el mal? Aparte, Dios no lo conoce. Bueno, Dios precisamente le advirtió a su criatura que no comiesen de ese árbol. ¿Por qué? Porque de esa manera ya ellos no iban a hacer el plan perfecto de Dios, sino que iban a tener la capacidad de decidir por sí mismos qué era bueno y qué era malo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, a instancia de su mujer, Adán come también del fruto prohibido. Cuando come, dice la Escritura que entonces descubren que estaban desnudos. Yo le invito a leer el resto del pasaje, el capítulo 3 también de Génesis. Es maravilloso poderlo comprender. Y que a partir de ese jardín del Edén, entonces salen todas las cosas. Yo voy a tratar de describir solamente algunos aspectos de eso. Ahora fíjese de que Adán come del fruto que su mujer le da. Dios le había advertido a los dos, de ese árbol no deben de comer, y sin embargo Eva, seducida por la serpiente, come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y luego le lleva a su esposo. O sea, no era el trabajo de Eva de llevarle de comer en ese entonces a su esposo. Cada quien tenía que buscar su propio alimento. ¿Cuántos alaban al Señor? A muchos papás quizás no les guste eso porque siempre esperan la comida caliente, ¿verdad?, que tienen preparado sus esposas. Pero en ese momento, en esa época, en ese instante tan especial en la historia de la humanidad, entonces, ahí donde comienza el tiempo, porque ahí comienza realmente el tiempo, entonces, allí el hombre come de lo que le trae su mujer. Mire, hermana, hermano querido, no coma lo que le traen otras personas.
¿Cuántos alaban al Señor? Aunque sea su esposa, aunque sea su hijo, provéase usted mismo del alimento que tiene que comer, máximo cuando estamos hablando en términos espirituales. La comida espiritual me la tengo que proveer yo mismo, porque Dios ya la proveyó y yo tengo que salir a buscarla. ¿Cuántos alaban al Señor? Cada quien tiene que comer por sí mismo. Amén. Adán no cayó en cuenta de que lo que le traía su mujer era un fruto, ¿verdad? Y era codiciable para la vista, hermoso para los ojos, agradable como para comer, invitaba a ese fruto a ser comido. Entonces, Adán, sin considerar nada, ni lo que Dios le dijo, escucha a la mujer que solo repetía unas palabras, la mujer que había oído del enemigo de Dios, que estaba encarnado en aquella serpiente que la tentó a tomar del fruto prohibido. Así que lo que la mujer le dijo a su esposo, las palabras que le habló, no eran ni más ni menos que una copia, una réplica de las palabras de Satanás. Así que cuidado con lo que oímos, cuidado de quién lo oímos. Nosotros tenemos que aprender a proveernos por nosotros mismos, preparar el alimento, que ya tenemos todos los ingredientes diseñados por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amén. Papá, no espere que sea su esposa la que le inste a venir a las reuniones. Sea usted, como jefe del hogar, como cabeza de la mujer, el que invite a venir al culto a toda la familia. Sea usted el que dirige su hogar. Sea usted el que invite a las personas a venir a la casa de Dios, a comer la palabra del Señor. Amén. No delegue esa función en su esposa. Puede parecer muy espiritual, muy bonito, pero no está en el orden de Dios. Es el hombre el que tiene que conducir los aspectos del crecimiento espiritual de su familia. Así que como hombres que somos, nosotros somos los responsables por la salud espiritual de nuestros hogares. Amén. Y a partir de ese error de Adán es que vemos las desgracias que vemos hoy en día, porque Dios los expulsa de aquel lugar. Ahora fíjese, cuando Dios los expulsa, no había ninguna barrera, ¿sí?, que separara el huerto del Edén del resto del mundo, del resto del planeta Tierra. No había nada que dijera, hasta aquí es el Edén y para allá comienza otra tierra. De una cosa estoy seguro, que la tierra que estaba más allá del huerto era una tierra casi desolada. Era una tierra que necesitaba ser poblada, no solamente de seres humanos, sino de todo lo que los seres humanos necesitan. Era una tierra que tenía que ser allí, darle crecimiento. ¿Por qué? Adán mismo, porque Dios lo había diseñado a Adán para que haga ese trabajo. Que día tras día él tomara de los frutos del huerto del Edén, los transportara a esa tierra quizás árida y estéril, no sabemos exactamente, pero allí plantara y sea una extensión el resto de la tierra de lo que era el huerto del Edén. ¿Verdad que suena bonito eso? Imagínense la tierra como un huerto del Edén. Bueno, eso era una de las cosas que tenía que hacer Adán, pero no las hizo. Entonces, el tema es que el trabajo de Adán y Eva era hacer eso: tomar las semillas, recoger los frutos, mirar las plantas que servían de sanidad para las naciones, las hojas, todo lo que era de bendición en ese huerto, transportarlo allí al resto de la tierra. Era la función de Adán. Y Dios le había provisto a Adán de su esposa, y aparte le había provisto de todos los animales que iban a ser usados para mantener el equilibrio ecológico de toda esta maravillosa tierra que Dios creó. Amén. Los animales que Dios creó no estaban diseñados para vivir en el huerto del Edén. Los animales que Dios creó estaban diseñados para expandirse por toda la tierra, que sirvieran como seres vivos
seres apropiados para administrar la ecología. Todos sabemos la importancia que tiene la ecología, hoy en día lo sabemos por los científicos, la importancia que tiene de mantener un orden ecológico en esta tierra, algo que el ser humano está quebrantando día tras día, y de ahí las consecuencias lastimosas que estamos viendo. Pero entonces, Adán tenía esa función, pero ahora era expulsado del huerto del Edén. Imagínenselo a Adán. Esto es tema para otra predicación, ¿verdad? Porque de acá vamos a sacar varias cosas. Imagínenselo a Adán y Eva saliendo de un lugar que era el paraíso. Paz, armonía, hermosura, felicidad, gozo. El lugar ideal. Y ahora, saliendo de los límites de ese lugar y entrando en una tierra desconocida para él, oscura, tinieblas, terreno árido, un terreno a ser trabajado, un terreno que ahora le producía cardos y espinas, porque hasta ese momento en que Adán pecó no existían los cardos y las espinas. Los cardos y las espinas vinieron a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Entonces, los cardos y las espinas hincaban los pies tanto de Eva como de Adán cuando empezaron a caminar en esa tierra desolada. No había más nadie, no había nada, todo para ser hecho. Ellos eran pioneros de la calamidad. ¿Me explico? Entonces, ahora la oscuridad comienza a cernirse sobre ellos. No sé si iban tomados de la mano, no sé cómo iban ellos, si con la cabeza alta, yo creo que no, avergonzados, humillados por el dictamen y el juicio de Dios, y entonces entrando en ese terreno oscuro, incierto, inseguro, no conociendo ellos lo que habrían de encontrar allí. Sabíamos una cosa, que todas las fieras, todos los animales que habían sido creados delante de sus ojos y al cual Dios le había delegado la autoridad a Adán de ponerles nombre, al león, león, a la vaca, vaca, al caballo, caballo, pero a los tigres también, tigres, a las demás fieras, caimanes, cocodrilos, etcétera. Ahora ya estaban regados y multiplicándose por la tierra, pero no con el carácter que habían sido creados en el huerto del Edén. No con la naturaleza propia para un lugar paradisiaco como ese huerto del Edén, sino que ahora, a consecuencia del pecado de Adán y Eva, también ellos recibieron, ¿verdad?, esa condición, una naturaleza agresiva en el caso de las fieras. Y ahora Adán estaba en un lugar totalmente inseguro. Qué triste se siente el alma, y qué triste se habrá sentido el alma de Adán y Eva al abandonar aquel paraíso. No lo abandonaron por su propia voluntad, lo abandonaron porque fueron expulsados de allí por Dios. Qué triste cuando uno goza de los bienes que la vida le da y que Dios nos da, y de repente se pierden de golpe. La paz que se gozaba ya no existe, ya no está. La seguridad que se tenía tampoco está. Ya todo es incertidumbre, es angustia, agonía, depresión. Así como viven muchas personas en este mundo. ¿Por qué viven así? Angustiados, cansados, trabajados, en incertidumbre, oprimidos. ¿Por qué viven en la inseguridad? Por la sencilla razón que el sol de justicia, el Señor Jesucristo, no está resplandeciendo sobre sus vidas. Pero ni bien los rayos de la luz divina, de la verdad de la palabra de Dios, caigan sobre ellos, entonces ellos van a poder contemplar la gloria de Dios. Por eso es tan importante reconocer a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todas las cosas. Pero en ese momento se iban con muy poco en las manos.
que llevaban lo que Dios le había hecho, unas túnicas de pieles. No vamos a hablar ahora de eso. Llevaban eso sobre sus cuerpos. Dios les había despojado de las hojas de higuera con la cual se habían hecho delantales y los había vestido con túnicas de pieles. Iban con eso, pero más nada. Iban sin herramientas, sin armas, pero sí con una promesa. ¿Cuántos alaban al Señor por esa promesa? Gloria a Dios. Dice la Escritura de que cuando el hombre peca, ¿verdad? Entonces Dios da una maldición sobre la serpiente. Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dice también: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, lo que hablamos antes, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por su causa, por tu causa, por haber desobedecido a Dios, por haber comido de ese fruto que no tenía que comer, porque había para comer, para elegir, y lo más importante que había y él despreció comer era el fruto del árbol de la vida que representa a Jesús. De ese árbol no comió, pero sí comió, accediendo a la invitación, comió del fruto perdido y la invitación que Satanás le hizo a Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ahora por ese terrible error, por ese terrible pecado, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardas te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y al polvo y pues polvo eres y al polvo volverás. Así que allí vemos cómo la tierra recibió una condenación a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Entonces, el verso 24 de este capítulo 3 de Génesis nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, criaturas angelicales, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, que Dios toma una decisión totalmente drástica con su criatura. No solo los expulsa del huerto del Edén, sino que les impide retornar. Que te expulsen de un lugar ya es muy grave, pero que también te digan nunca más aquí es más grave todavía. Y entonces Adán y Eva caminando a la incertidumbre, en tinieblas y oscuridad, pero con una promesa. ¿De qué? La promesa era lo que habíamos leído: y pondré enemistad entre ti, le dice a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una palabra, una profecía, la primera profecía que encontramos en la Escritura, y el primer profeta, Dios, que la menciona. Dios le habla a la mujer y le dice: la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar. Pero lo importante es que allí tu simiente, mujer, le va a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? ¿Quién es la simiente de la mujer? El Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesús nació un día para precisamente venir y hacernos justicia a cada uno de nosotros, en el sentido de que Dios no quiere que el hombre se pierda, y a eso vino Jesucristo, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino Jesús,
Por eso el verbo de Dios se hizo carne. Por eso nació como un hombre. Por eso Él fue engendrado allí en el vientre de una mujer descendiente de Eva. Por eso Él nació y creció como un hombre. Por eso Él nunca cometió pecado, porque era libre del pecado. Por eso, porque Él era el Hijo del Dios viviente. Por eso Él fue un día a la cruz. Por eso Él murió en la cruz. Por eso, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, la que traemos todos nosotros de parte de Adán, por eso y solamente por eso es que Él da su vida en la cruz, se desangra, derrama toda su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque de esa manera podemos nosotros vivir, porque el que murió en esa cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, al tercer día resucitó de entre los muertos y se levantó con poder, venciendo la misma muerte y venciendo a Satanás en la cruz. Qué importante el camino de la redención. Qué camino, qué importante el propósito de Dios. Por eso decimos siempre que esto no es una religión. Esto es un trato, una relación con Dios. Las religiones se componen de dogmas, mandamientos que hay que obedecer, hacer esto, a lo otro. Sin embargo, en las cosas de Dios hay una sola cosa que prima, es la fe. Fe en las promesas. Y en la promesa que se llevó Adán y también Eva de aquel lugar, de ese huerto. No se fue con las manos vacías, se fue con una promesa en su corazón. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Sabían ellos que de su descendencia un día se habría de levantar aquel que habría de pisar la cabeza de la serpiente. Amén. Ahora el tema es que estamos hablando del jardín. Y bueno, el trabajo de Dios era crear el jardín y el trabajo del hombre continuar la obra de seguir manteniéndolo, cultivándolo. Porque un jardín sin atención pronto se descompone. ¿Cuántos hay que trabajan en landscaping aquí? ¿Verdad que varios? ¿Sí? Entonces, levanten la mano, a ver, los que trabajan en landscaping. 1, 2. No estoy diciendo los que tienen compañía nomás, los que trabajan también, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, el tema es que es un trabajo duro. Hay que trabajar duro. Trabajar como estaba diseñado para que trabajase Adán. Pero Adán no cumplió, no dio la medida. Fue expulsado del huerto del Edén. Pero a partir de ahí nos queda a nosotros este ejemplo, como padres, de que nosotros tenemos que aprender a cultivar los jardines que pone Dios a nuestro alcance. ¿Cuántos alaban al Señor? El jardín se crea para que se lo cuide. Las flores, las plantas sin atención no pueden multiplicarse, desarrollarse y mantenerse agradables. Al jardín hay que irrigarlo, al jardín hay que mantenerlo, al jardín hay que estar velando sobre él. Y Dios puso un jardín en la vida de cada uno de nosotros como varones, como padres, nuestra familia. Nuestra familia es un jardín. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestros hijos son las flores que hay que cultivar, que hay que cuidar. Un jardín que no debe de ser descuidado, mucho menos olvidado. Pero lamentablemente, ¿cuántos padres se olvidan de sus compromisos? Como padres, ¿cuántos le dan la espalda a sus hijos, a sus esposas? ¿Cuántos que abandonan sus compromisos y responsabilidades por la sencilla razón del egoísmo, del orgullo, por no querer ceder? Pero ahí es uno de los trabajos que a todos como jardineros que Dios nos ha dado esa posibilidad nos toca hacer. Tenemos que velar por el jardín de nuestros hogares. Habría que hablar mucho más de esto. No voy a hablar ahora en específico de este jardín, lo vamos a hacer en el futuro. Pero otra de las cosas que yo no quiero dejar pasar por alto ahora es que no solamente, escuche esto, las cosas materiales o los frutos de la tierra se obtenían de aquel huerto del Edén. Ese huerto del Edén
en el cual había libre acceso tanto para salir como para entrar, ya quedó cerrado. ¿Sí? Por esos querubines con las espadas encendidas que se revoldean y no permiten la entrada a nadie. Adán no pudo retornar, aunque lo quiso probablemente, no lo dice la Escritura, pero Adán le enseñó a sus hijos lo que había sucedido en aquel lugar. Y el que recibió el mensaje pleno de Adán y lo recibió y lo guardó en su corazón fue su hijo Abel. Hoy no vamos a hablar de esa historia, pero Adán hizo tardíamente lo que debería de haber hecho antes. Qué triste cuando nosotros nos damos cuenta tarde de los errores. Y no solamente estoy hablando a padres, sino a madres. Cuando nos equivocamos de los errores que cometemos en la vida. Porque ¿quién no comete errores en la vida? Pero ¿cuánto nos cuesta reconocerlos? ¿Cuánto nos cuesta reconocer que somos culpables en muchos aspectos de la situación que a veces tenemos que enfrentar en la vida? Y lo que hacen muchos frente a esas situaciones adversas es quejarse, culpar a otros, como culpó Adán a Eva, cuando le dijo a la mujer, ¿qué me diste? Ella me dio de comer del fruto. Y cuando se fue a interrogar a Eva, le dijo a Dios, fue la serpiente. O sea, yo no tuve la culpa. Pero así sucede hoy en día también, porque traemos en nosotros el carácter, la naturaleza de nuestros primeros padres. Negar la realidad, negar nuestro compromiso, negar nuestras responsabilidades. Pensar o creer que los demás son los culpables y nosotros estamos limpios de todos. Por eso, qué importante es la humillación. El hombre, la mujer que se humilla, esa o ese será exaltado. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Pero lo que se ensoberbece, lo que se exalta, lo que se enaltece a sí mismo, dice la Biblia, que Dios lo humilla. Amén. Qué importante para nosotros como discípulos del Señor, como creyentes de Jesucristo, humillarnos, reconocer nuestras culpas, nuestros errores. Porque cuando hay ese reconocimiento puede haber un arrepentimiento genuino. Y es el arrepentimiento genuino que nos lleva, es el paso previo que nos lleva a un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo en Cristo Jesús cuando creemos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Cuando creemos que Jesús es la puerta de entrada a ese paraíso perdido, a ese jardín del cual el hombre jamás pudo acceder a menos que crea en Jesucristo. Hoy en día las puertas de ese jardín están abiertas para todo aquel que cree. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso yo creo que las puertas de ese jardín están abiertas para usted si cree, para mí si creo, para obtener todo lo que ese jardín ofrece hasta el día de hoy. ¿Lo creen? ¿Quiere entrar en ese jardín? ¿Quiere caminar entre esas plantas maravillosas? ¿Quiere contemplar esos frutos? Aspirar ese aroma glorioso de ese lugar, disfrutar de esa gloria de ese jardín. Está a nuestro alcance a través de Cristo Jesús. Todos somos invitados a entrar al jardín, y no solo invitados para contemplar y ver. Qué triste sería que usted sea invitado a un lugar y decirle, mira qué maravilloso es esto otro, qué propiedades tiene esto te beneficiaría en esto, en lo otro. Qué importante serías, qué grandioso sería si tuvieras esto o lo otro. Y solamente se le dijera de eso y después se haya invitado a salir del lugar con las manos vacías. No. Dios nos invita a entrar en su jardín para que salgamos con las manos llenas. ¿Lo quiere? El jardín está, se mantiene. El jardín está y es el lugar donde está toda nuestra provisión, toda la fuente de las cosas que necesitamos. Solo hay que entrar allí. ¿Cuántos quieren entrar a ese jardín?
Cristo es la puerta. Jesús es la puerta. El que por mí entrare hallará pastos, hallará descanso, hallará paz. La paz que en el mundo no se obtiene, la paz que el mundo desconoce, que no sabe lo que es la paz. Porque el hombre habla de paz sin saber realmente lo que la paz significa. La paz para el hombre de hoy en día y de siempre ha significado solamente una tregua, un momento de mediana tranquilidad. Pero la paz de Dios es muy diferente. La paz de Dios significa que a pesar de estar en la situación más terrible, más difícil, podemos disfrutar y gozar de esa paz. ¿Lo quiere? Jesús es la entrada para encontrarnos con esa paz. Jesús es la puerta de ese paraíso perdido. No tan perdido, sino encontrado por muchos que se han atrevido a creer. ¿Se atreve a creer usted? Si usted cree, va a ver la gloria de Dios. Ese es el lugar que Dios preparó para el hombre. Dios preparó ese lugar para que fuéramos allí y tomáramos lo que necesitamos. Del fruto que dan aquellos árboles, de la sanidad que necesitamos y ofrecen aquellas hojas, de todo lo que ofrecen esas plantas, frutos de gozo, de alegría, de amor, de paz, frutos que están por doquier en aquel lugar. Abundan esos frutos, pero lo debemos de anhelar, los debemos de querer y lo debemos de buscar. ¿Quieres entrar en ese lugar? Necesitas entrar a través de Cristo. Ya no están para los que creen los querubines con espadas encendidas, guardando la entrada hacia aquel lugar. No, porque los que creen entran y van derecho a comer, no del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que van derecho a comer del árbol de la vida. Amén, gloria a Dios. Corren detrás de ese árbol, se sirven de ese fruto, fruto que trae vida y vida eterna, fruto que no es más ni menos que la persona gloriosa, maravillosa del Señor Jesús. ¿Lo quieres? Porque a partir de ahí, comiendo ese fruto, tenemos vida eterna. Y está allí. Tenemos la vida eterna. Y tenemos la solución a todos nuestros problemas. Debemos de creer. Amén. Ya deja de quejarte. Deja de poner tus quejas sobre otras personas. Y trata de asumir tu propio compromiso, responsabilidad ante tus propios errores. Disculpa que te hable de esta manera. No tengo otra forma de hablar la verdad. Amén. Me resta decirte que siempre vas a escuchar de este lugar, mientras esté aquí, la verdad. Si no es así, prefiero no permanecer un instante hablando algo solamente para halagar oídos, para palmear espaldas o para conseguir la aprobación de muchos. Y mucho menos para conseguir el dinero que muchos persiguen, porque algunos lucran con la fe. Pero eso no viene de ese jardín que estamos hablando, porque en ese jardín tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa es la tarea de cada cristiano, y con esto vamos a terminar aquí, de buscar la provisión en ese jardín. ¿Y cómo hago eso, pastor? Lo hacemos precisamente orando. Atrévete a orar y a creer. Mírate entrando en ese jardín. Mira la senda que te lleva al árbol de la vida. Contempla la maravilla de ese lugar. Comienza a respirar profundo los aromas, las fragancias únicas de ese lugar. Comienza a sentir y a palpar la gloria de Dios.
Y mientras estés caminando en la oración hacia ese lugar, cada vez vas a sentir más cerca y más cerca la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando llegues al árbol de la vida, vas a tomar ese fruto y lo vas a comer como tenía que haberlo hecho nuestros primeros padres. Primero de ese árbol, Cristo es siempre primero. Porque ya no íbamos a vivir decidiendo nosotros, conociendo entre el bien y el mal, sino que íbamos a vivir según el propósito y el plan de Dios. Porque el que come del árbol de la vida ya no vive para sí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me explico? Los verdaderos cristianos ya no viven para sí mismos, viven para Cristo. Amén. La pregunta, ¿cuántos quieren o son verdaderos cristianos? Levanten la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las manos que se levantan. Pero qué importante saber que allí tenemos todo y lo podemos disfrutar. Podemos, a pesar de las tinieblas que haya a nuestro alrededor en esta vida presente, a pesar de la oscuridad que se pueda estar cerniendo sobre tu vida, sobre tu familia, a pesar de lo terrible del terreno que estás transitando, puedes tener paz en medio de la tormenta. Puedes sentir la presencia de Dios, pero es una cuestión de fe. Hay que creerla. ¿Cuántos creen? ¿Lo crees? Repito, si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Si crees, la salud viene sobre tu cuerpo. Si crees, el problema se resuelve. Si crees y te atreves a buscar en ese jardín, vas a encontrar la provisión. Pero recuerda, hay que buscar. Hay que transitarlo. Hay que discernir, hay que mirar. ¿Dónde está mi salud? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es lo que me tengo que servir? ¿Qué es lo que tengo que traer a mi casa? ¿Cuánto podríamos hablar de esto? ¿Qué es lo que tenemos que traer para la iglesia? Porque muchos decimos o se dice, voy a la iglesia a recibir. ¿Pero qué traemos? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué traes en la reunión de iglesia? No estoy hablando de ofrenda. La ofrenda es un acto de fe. Pero estoy hablando, ¿traes gozo? ¿O vienes sencillamente porque te falta ese gozo? ¿Traes alegría? ¿Traes fe? Porque cuando alguien trae fe, esa fe se contagia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La fe se contagia. Las cosas buenas se contagian. Así también las cosas malas se contagian. Camina con malos y te van a contagiar lo malo de ellos. Camina con buenos y se te va a pegar lo bueno. Camina con Dios. ¿Y qué crees que vas a recibir? La presencia de Dios te va a revestir. Y cuando salgas caminando por la calle y cuando te encuentres con gente, ellos van a percibir, van a sentir, van a notar que en ti hay algo diferente. Que no eres una persona cualquiera, que eres una hija o un hijo de Dios. Que no va a ser eso distinguido por cómo te vistas o no te vistas. Eso va a ser distinguido por la unción que está sobre tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? La unción de Dios. Eso percibe, eso busca. En ese jardín está. Métete en oración, busca al Señor y lo vas a encontrar. Hay provisión para todas las cosas. Vamos a ponernos de pie. Hay provisión para la necesidad del cuerpo. Hay provisión para la necesidad del alma. Hay provisión para los problemas del hogar, de la familia, para los problemas financieros, para las situaciones que necesitamos resolver. Hay provisión, hay solución a eso que parece que no va a arreglarse nunca. Amén. Quizás haya personas aquí hoy o estén escuchando el video que crean que no hay una solución posible a su problema. Lo peor
que puedes pensar es eso. Siempre, pero siempre hay solución con Dios. No hay quien pase por un problema, que lo pase y que Dios no tenga una solución a ese problema. Porque si existe el problema, es porque existe la solución. Amén. Estás pasando una prueba, una lucha, una dificultad. Hay solución. Habrá alguien hoy aquí que no sabe cómo va a terminar su vida, que no sabe lo que va a suceder esta misma semana que viene, que no sabe, que no tiene certidumbre. ¿Qué es lo que puede depararle el futuro? Y no estoy hablando de acá 20 años, sino de días, meses. Y eso trae incertidumbre, angustia. Y hay gente que se deprime. Quizás haya alguien hoy aquí, así, deprimida, deprimido, sin saber cuál es la solución. Cristo es la solución. La pregunta que no puedo dejar de hacer: ¿habrá alguien hoy que le dice sí a Jesús? Alguien que le dice: yo quiero a Jesucristo porque es la puerta a la solución de todos mis problemas. ¿Pastor dijo la solución a todos los problemas? Sí, no me equivoco. Todos los problemas, si son problemas, tienen solución. Si son problemas, tienen solución. Nunca olvides esto. Hay una solución, por difícil que parezca, pero la solución está. Solo hay que creer. ¿Y cómo creemos? ¿Cómo comenzamos? Recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Invitarlo a entrar en otro jardín del que vamos a hablar otro día, en el de nuestro corazón. Le invitamos a entrar. Él es el árbol de la vida. Él es la vida. Y Él va a ser implantado en nosotros. Y a partir de ahí, todas las cosas han de cambiar. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús? Alguien que le dice sí al Señor Jesús. Alguien que quiere cambiar su vida para bien. Alguien que no sabe cómo resolver el problema, el dilema de su vida. Una vida de fracaso, de traspiés, de golpe tras golpe. Una vida de dolores, de incertidumbres. Una vida de maltrato. Primero, no culpes a los demás. No. Si hay un culpable es el diablo. A él sí, échale toda la culpa. Pero Él te ama. Y Él quiere mostrarte, el Señor Jesús quiere mostrarte que hay una vida mejor para ser vivida cuando recibimos a Cristo. ¿Lo quieres? Levanta la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere esa vida? Aleluya. ¿Alguien quiere dejar el curso de vida que está llevando? No para tener una mejor. No nos equivoquemos. Sino para tener la que Dios quiere que tengamos. Dios no mejora las cosas, las hace nuevas. Dios no pone parches, remiendos en la vida de alguien. No. Desecha lo que nos sirve y nos da algo nuevo. Un hogar, una familia, una correcta relación, genuino y verdadero amor. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Jesús lo tiene. ¿Lo quieres? Dios te invita a que pienses y digas esto: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas con Cristo Jesús. Una nueva vida en donde los recuerdos
la imaginación que no te deja dormir, las pesadillas y las situaciones propias de los fracasos del pasado, de las situaciones que has vivido, que no te permanecen estar en paz, pero todas esas cosas son sepultadas, puestas en los profundos del mar, para que gocemos una verdadera vida en Cristo Jesús. ¿Lo quieres? Otro que levante la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Voy a hacer una invitación, porque nos queda poco tiempo, a que los que necesitan recibir un milagro de salud, los que necesitan un cambio en su vida, los que han recibido a Cristo, pasen acá al frente. Todos los que necesitan de parte de Dios, pasen acá al frente. Gloria a Dios. Los sugieres también. Gloria a Dios. Los diáconos, para ayudar acá. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Alguien más? ¿Quién necesita un toque de Dios? ¿Quién necesita un cambio? ¿Quién necesita una solución a un problema? ¿Quién necesita tener seguridad? Seguridad. Muchos buscan, persiguen la seguridad sin saber que la verdadera seguridad es Cristo Jesús. Tan cerca está el Señor de tu vida. ¿Por qué retroceder? ¿Por qué decir no? Un día alguien me dijo: ¿no le parece invasivo eso, pastor? ¿No le parece invasivo andar presionando a la gente que reciba a Cristo? Invasivo es lo que hizo Satanás. Invasivo es lo que hace el diablo. Invasivo es lo que hacen los demonios. Pero Cristo nos invita y nos habla y nos dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Él golpea la puerta de tu corazón. Él llama y dice: si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Lo quieres? Da un paso al frente. Sé valiente. Sé valiente. Sé valiente. ¿Escondernos de quién? ¿De Dios? Imposible. Hombre, padre, valiente. Dios te llamó a ser valiente. Te llamó a ser un jardinero. Algunos menosprecian esas labores, esos trabajos. Jardinero. Vamos a hablar en la próxima, quizás, si el Señor lo permite, de otro jardinero que encontramos en otro jardín. Pero ahora nos resta decir: recibamos a Jesucristo. Entra por la puerta, entra por Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tu mano y alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya, alaba a Dios. Alábale, no tengas pena. Levanta tu mano y alaba a Dios. Ahí está el Espíritu del Señor. Ahí está el Señor. Cerca de tu vida ahora. Ahora. Alaba a Dios. Alábale, alábale, alábale. Que salga una expresión de alabanza de tus labios, de tu boca. Alaba a Dios. Ahora. Ahí está el Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, aleluya. Alabanza. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Fluye, Espíritu Santo. Ahora alábale, alábale. Alábale para que Él fluya con poder sobre tu vida. Alaba a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a
Jesús. Aleluya. Vamos a orar. David, Salud. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los sugieres, los diáconos? Acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Como la brisa que desciende sobre mí, tu poder me has Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa En el nombre de que Jesús. desciende sobre mí, tu poder me has y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí, y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir, oh Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que desciende sobre mí, tu poder me has Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que desciende sobre mí, tu poder me has y mi corazón vuelve a latir y se renueva si tú estás aquí, y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que desciende sobre mí, tu poder me has Aleluya. Espíritu Levanta la mano y de alaba a Dios, Dios, hermano. ven a mi vida Alaba a Dios, como alaba a Dios, lluvia alaba a que Dios. Él está aquí. tardó, Aleluya, que aleluya, al aleluya. desierto vida dio.
you.